Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Por qué Burak Özçivit ha prohibido terminantemente pronunciar el nombre de Neslihan Atagül en su nueva mansión de lujo? La impactante verdad está aquí. Queridos amigos, hoy tenemos una historia que sacudirá los cimientos del mundo del espectáculo y nos hará cuestionar todo lo que sabemos sobre el amor y el olvido. Como saben, nuestro querido y guapo actor Burak Özçivit se ha mudado recientemente a una casa nueva, una mansión espectacular que todos pensábamos que sería un nido de felicidad absoluta. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de esta magnífica residencia, existe una regla, una única y estricta prohibición que ha dejado a todos los empleados y amigos cercanos en estado de shock. Esta regla no tiene que ver con la limpieza, ni con los horarios, ni siquiera con las fiestas. La regla es clara y dolorosa: en esta casa, el nombre de Neslihan Atagül está estrictamente prohibido. Ni una palabra, ni un susurro, ni siquiera una referencia a ella. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que Burak tome una decisión tan drástica y radical? Vamos a sumergirnos en los detalles de este drama emocional que parece sacado de una telenovela, pero que estamos viviendo hoy en nuestra imaginación. Imaginen la escena: Burak Özçivit, con su carisma habitual pero con una sombra de tristeza en los ojos, reúne a todo el personal de su nueva casa en el gran salón. Hay un silencio tenso. Todos esperan instrucciones sobre el cuidado del jardín o la cocina. Pero Burak, con voz firme y mirada seria, dice algo que nadie esperaba: escuchen todos muy bien. Quiero paz en este hogar. Y para tener paz, hay un nombre que nunca debe ser mencionado bajo este techo. Ese nombre es Neslihan. Quien rompa esta regla, no podrá seguir trabajando aquí. Estas palabras, amigos míos, no son las de un hombre que ha olvidado. Son las palabras de un hombre que está luchando una batalla interna, un hombre que intenta construir muros para proteger su corazón de recuerdos que todavía queman. Se dice que Burak pasó noches enteras caminando por los pasillos vacíos de su antigua casa, atormentado por los recuerdos de un amor pasado, un amor que compartía pantalla y corazón con la bella Neslihan. Al mudarse, quería un comienzo limpio, una pizarra en blanco donde el fantasma de Neslihan no pudiera entrar. Pero aquí viene la parte más interesante. ¿Se puede realmente prohibir un recuerdo? Los amigos cercanos de Burak están preocupados. Dicen que esta prohibición no es señal de odio, sino de todo lo contrario. Un amigo cercano, que prefirió mantener el anonimato, nos comentó: Burak intenta convencerse a sí mismo de que ella ya no existe para él. Pero si realmente no le importara, escuchar su nombre no le afectaría tanto. El hecho de que prohíba su nombre demuestra que ella todavía vive en cada rincón de su mente. ¡Qué declaración tan fuerte! Y tiene mucho sentido. Cuando somos indiferentes a alguien, su nombre es solo una palabra más. Pero cuando ese nombre está prohibido, se convierte en algo poderoso, algo sagrado y peligroso a la vez. Por otro lado, ¿qué piensa Neslihan Atagül de todo esto? Aunque ella no ha hecho declaraciones oficiales a la prensa, imaginemos por un momento su reacción al enterarse de esta noticia. Seguramente, en su propia privacidad, ella sonreiría con melancolía. Podríamos imaginarla diciendo a sus confidentes: él puede borrar mi nombre de las paredes de su casa, puede prohibir que la gente hable de mí, pero no puede borrar los momentos que vivimos. El silencio a veces grita más fuerte que las palabras. Y es verdad, queridos seguidores. El intento de Burak de silenciar el nombre de Neslihan solo ha logrado que ese nombre resuene con más fuerza en la curiosidad de todos nosotros. En la nueva casa, cada vez que alguien está a punto de decir algo relacionado con una serie antigua o una noticia de la televisión, se detienen con miedo. El ambiente, que debería ser de alegría por el nuevo hogar, se ha convertido en un campo minado emocional donde el nombre Neslihan es la bomba que nadie quiere detonar. Burak, en un momento de vulnerabilidad, supuestamente le confesó a un familiar: no es odio lo que siento. Es que cada vez que escucho su nombre, recuerdo lo que podría haber sido y no fue.
necesito proteger mi presente de mi pasado. Esta casa es mi refugio, y en mi refugio no quiero fantasmas. Estas palabras nos rompen el corazón. Nos muestran a un Burak humano, frágil, lejos de la imagen de hombre de acero que vemos en las series. Nos muestra que, al final del día, ni la fama, ni el dinero, ni las mansiones lujosas pueden curar las heridas del corazón si no las enfrentamos. La prohibición es solo una venda, una solución temporal para un sentimiento que parece ser eterno. La situación es tan tensa que incluso se dice que Burak ha evitado invitar a ciertos amigos del sector que tienen una relación cercana con Neslihan, solo para evitar el riesgo de que el tema surja en una conversación casual. Imagínense vivir con esa presión en su propia casa. Es como si él mismo se hubiera construido una jaula de oro, donde es el rey, pero un rey que teme a una sola palabra. Mientras tanto, los fans de la pareja, aquellos que siempre soñaron con verlos juntos en la vida real, están interpretando esta noticia como la confirmación definitiva de que el fuego entre ellos nunca se apagó. Solo se transformó en algo prohibido. Ahora, analicemos esto con calma. Si Burak fuera totalmente feliz y hubiera superado el pasado completamente, ¿le importaría que alguien mencionara a Neslihan? Probablemente no. Diría sí, una gran compañera y seguiría con su vida. Pero esta reacción extrema, esta necesidad de control total sobre lo que se dice y no se dice, es una señal de alarma. Nos dice que la historia no ha terminado dentro de él. Nos dice que Neslihan Atagul no es solo una excompañera de trabajo, sino una huella imborrable en su alma. Y en su nueva casa, cada silencio, cada pausa incómoda, está llena de la presencia de ella. Es irónico, ¿verdad? Al intentar excluirla, la ha hecho más presente que nunca. Ella es el elefante en la habitación, el secreto a voces, la sombra que camina por los pasillos de mármol. Queridos amigos, esta historia nos enseña que no podemos huir de lo que sentimos. Podemos mudarnos de casa, cambiar de ciudad, incluso cambiar de vida, pero el corazón siempre viaja con nosotros. Burak Özçivit puede tener la casa más hermosa de Turquía, pero mientras tenga que poner reglas para no recordar, esa casa nunca será un verdadero hogar de paz. Será un museo de recuerdos evitados. Y Neslihan, donde quiera que esté, sigue siendo la dueña de una parte de esa mansión, sin siquiera haber puesto un pie en ella. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y secretos. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación. Quiero saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para mí. Aquí les dejo unas preguntas para que reflexionen y comenten abajo. ¿Creen que esta prohibición de Burak es una señal de que todavía ama a Neslihan? ¿Es justo para su actual vida y familia vivir con esta sombra del pasado? ¿Creen que algún día Burak podrá decir el nombre de Neslihan sin sentir dolor? Escriban sus teorías y opiniones en los comentarios. Los leeré todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia bomba como esta y compartir el video con todos sus amigos amantes de las series turcas. Hasta el próximo video, cuídense mucho.